Excelente tarde, son las 4 de la tarde aquí en Ecuador y continuamos con el Congreso Multidisciplinario Permanente Internacional con nuestros ponentes que ya nos han acompañado con distintos temas, más que nada temas de salud mental, temas también muy importantes dentro de este Congreso Multidisciplinario. Recordar que tenemos 43 avales, de los cuales 13 son universidades de Paraguay, México, Colombia y Perú. Y los demás instituciones son instituciones civiles, fundaciones, organizaciones de distintos países como Costa Rica, Nicaragua, Brasil, Ecuador, México, Colombia también, instituciones que nos están acompañando, avalando este programa formativo que comenzó el día 6 de enero del 2026, le comento, doctor, y que finaliza el día 17 de diciembre del 2026. Prácticamente tenemos la agenda llena y ya estoy pensando en agendar enero del 2027, sino que estoy esperando un poco porque hay ponentes que quieren participar todavía en otros eventos y parece que voy a abrir nuevas fechas. Agradecerle a cada uno de los avales que nos acompañan para este evento y contarle, doctor José Gálvez, que todavía pueden seguirse anexando las instituciones de educación superior que quieran ser parte de este programa formativo que es totalmente gratuito, de libre acceso para todos y que los videos quedan permanentes, grabados en la página de Facebook, Abogada Carolina Ramón Ecuador, y también en el canal de YouTube, Abogada Carolina Ramón Ecuador. Las universidades que están avalando este evento son la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Fundación Universitaria San Mateo, el Instituto Pacífico Norte de Perú, la Institución de Educación Superior Sapienza de Colombia, el Colegio de Morelos, que es una institución universitaria de México, el Centro Universitario de las Casas, Área Andina, que es la Fundación Universitaria del Área Andina de Colombia, y también otras instituciones como la Uniagraria de Colombia, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Webster de México, la Uniciencia de Colombia, la Fundación Universitaria de San Martín de Colombia, la Universidad Tecnológica Intercontinental de Paraguay y otras instituciones que nos están acompañando dentro de estos eventos formativos, eventos que, repito, son totalmente gratuitos y de libre acceso para todos. Doctor, aquí son las 4 de la tarde con 9 minutos. Coméntame, por favor, qué hora es allá en su país y desde qué ciudad nos está saludando. A ver, el micrófono está apagado. Hola, ¿qué tal, mi querida doctora Carolina Ramón? Un gusto saludarla por este medio. Igual le damos la mayor cordial de las bienvenidas. Es un honor siempre estar en, en estos eventos de gran renombre que usted realiza en pro de, pues, de todo el contexto mundial. Antes que nada, agradecerle la invitación, ¿verdad? De estar presentes acá y pues dar de uno mismo pues, lo mejor que me siento. Pues bien, quisiera comentarle que en este momento acá en México son las 3 de la tarde con 10 minutos. ¿Desde qué parte, doctor? Por favor, recuérdame, ¿desde qué parte nos está saludando de México? San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Cuénteme, ¿cuál es el clima allá en Chiapas? ¿En qué lugar está ubicado de México? Cuénteme más generalidades, por favor, de su región, de su ciudad. Ok, fíjese que Chiapas se ubica al sureste de México, y tenemos una gran perspectiva en materia de la arquitectura colonial, en materia de la naturaleza, en el contexto también de los platillos típicos que comúnmente existen acá en el sureste de Chiapas, como por ejemplo el asado coleto, el mole, la sopa de pan, algunos dulces también que son procesados, muy ricos por esta zona, que son los dulces de leche. También hay
dentro de esa gran variedad, pues chimbos, cotepés, cuspidos. Es muy común también otra parte que se ubica cerca de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este se denomina Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y a 10-15 minutos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se ubica otra ciudad que es Chiapa de Corzo. Ahí comúnmente es muy rico por su variedad de platillos, pero uno de los platillos también muy ricos y muy comunes son el pochito horneado y el famoso pozol, que no puede faltar. El pozol es una bebida de agua con, con, con cacao, ¿sí? Con cacao molido, y se prepara pues, la masa con el agua y un poquito de azúcar. Y es una de las bebidas más ricas en Chiapas. Doctor, si me voy a Chiapas, ¿qué atractivo turístico hay ahí? ¿Qué es lo que nos puede recomendar hacer en Chiapas? Yo les recomendaría, si usted viniera al centro, en el centro se ubica, como ya le dije, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que tiene cerca unas ruinas que son principalmente conocidas como las grutas, son grutas de Rancho Nuevo, ¿no? Pero hablando de ruinas, hay unas que sí se ubican al norte de Chiapas y estas se ubican en Palenque, tienen una gran trayectoria. Si viene igual al centro, está Tuxtla Gutiérrez, que está en el famoso Cañón de Sumidero. Tiene varios lugares muy bonitos para conocer. Igual si va uno a la zona costa donde se ubica Tapachula, Tonalá, hay mar abierto, y también, por decir, ciudades como Comitán de Domínguez, a 15, 20, 30 minutos, o a una hora, si no me equivoco, se ubican los lagos de Montebello. Estos lagos de Montebello son muy coloridos y son muy llamativos por los tipos de colores que presenta cada uno de ellos. De hecho, mucha gente viene a conocer pues esto, ¿no? Los lagos de Montebello, el Cañón de Sumidero, las ruinas que se ubican en Palenque, Chiapas, y las grutas de Rancho Nuevo, que son muy comunes cerca de San Cristóbal de las Casas. Gracias, doctor. Doctor, le voy a comentar cuáles son algunos de los otros avales que se encuentran dentro de este evento, que son otras instituciones también que nos están acompañando, como la Comunidad de Especialistas de Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa, la Asociación Brasileña de Abogados Criminalistas, el Colegio de Doctores en Derecho del Instituto Superior en Derecho Penal, la Federación de Colegios de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela, la Asociación de Abogados Penalistas de Paraguay, el Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores de Nicaragua, la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario, el Colegio de Defensores Públicos Federales de Tijuana, México, la Academia Jurídica de Baja California, México, la Organización Mundial de Abogados, el Observatorio Iberoamericano de Discapacidades, la Fundación Cabildo Abierto Discapchaco de Argentina, la Asociación Civil de Discapacitados de la Costa de Argentina, la Fundación ONG Árbol Fuente de Vida de Colombia, la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, Derechos Humanos, Mediación y Criminología en Iberoamérica, la Colegiatura Orden de la Abogacía Colombiana, el Colectivo de Abogados de Colombia, el Consejo de Centros Carcelarios de México, el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, el Colegio de Doctores en Ciencias Jurídicas de Iberoamérica, la revista Primera Instancia, CIDEP Capítulo Colombia, también el Frente Nacional de Mujeres con Deficiencia de Brasil, la Comisión Internacional de Protección y Ejecución de los Derechos Humanos, y también otras instituciones que se han sumado a lo largo de todo este tiempo. También tenemos instituciones de Costa Rica también que se sumaron, y por ahí otras de Perú. Doctor, entonces en total son 43 avales, y hago el llamado también para otras universidades que se quieran sumar a este proyecto educativo totalmente gratuito y de libre acceso, programa formativo completo de 17 cursos superiores y diplomados que son totalmente gratuitos y que permanecen los videos grabados para que puedan acceder en cualquier momento. Doctor, coménteme por favor acerca de su formación académica y su experiencia profesional. Adelante.
Claro que sí, doctora. Pues su servidor tiene experiencia en el ámbito tanto público como privado. Me ha tocado trabajar en el ámbito de la administración pública, ¿sí? En el área administrativa. Y por otro lado me ha tocado laborar en otras notarías públicas en el estado de Chiapas, ¿sí? Llevando algunos asuntos en materia civil. Y bueno, y también he tenido la oportunidad de, de estar involucrado en materia de la academia y de investigación, siendo parte de varias instituciones aquí en mi país. Que la verdad, pues yo estoy siempre agradecido, ¿no? Por esa oportunidad de estar presente, generando esta retroalimentación. Y también como parte de otras instancias ya a nivel internacional, donde pues, estoy apoyando en lo que corresponde a la involucración en materia de derechos humanos, ¿sí? En materia también de investigación. Y bueno, o sea, para mí es un honor estar aquí con usted el día de hoy. Muchas gracias, doctor, a usted más bien por haber aceptado la invitación y por su presencia dentro de este Congreso Multidisciplinario Permanente. Le comento que es el Congreso número 37 desde que inicié realizando estos eventos ya hace más de 6 años, doctor. Vamos entonces a proyectar las diapositivas a fin de que usted pueda comenzar con su ponencia. Doctor, tiene 1 hora para su conferencia. Luego de eso, pues podríamos realizar preguntas. Yo le voy avisando y por favor, adelante. Muchas gracias, estimada doctora. La verdad, como hace rato le mencionaba, es un verdadero honor encontrarme aquí compartiendo este espacio con, con, varios, con varios profesionales, varias personas comprometidas con el conocimiento y principalmente con esa reflexión, ¿verdad? En torno a la relevancia y en torno a todas las acciones que se llevan día con día. Agradezco infinitamente esta oportunidad a todos y cada una de las organizaciones, a todas las instituciones también que nos están representando y primordialmente con ustedes por la confianza depositada en su servidor. Pero bien, quiero iniciar comentando que sin duda estos espacios fortalecen no únicamente el intercambio académico, sino también el compromiso colectivo para ir vinculándonos a través de esos desafíos que enfrentamos constantemente en nuestra propia realidad. Y el tema del cual vamos a visualizar el día de hoy se refiere al rostro humano de la ley, del formalismo jurídico, la justicia empática, hacia una praxis de la dignidad en el siglo XXI. Pues bien, de acuerdo a este apartado, quiero iniciar refiriendo que el derecho en su origen más profundo ha surgido como una respuesta a las diversas necesidades humanas, de poder ordenarnos, de poder llevar a cabo esa convivencia. Hoy por hoy sabemos que esto no es simple, ¿verdad? No es simple y tampoco es un simple sistema de normas, sino una construcción histórica que pretende regular la conducta social, pretende también regular los análisis, las propuestas que constantemente se han venido generando a través de esa construcción histórica, ¿sí? Pero bueno, entonces acá, hoy se trata también que desde una perspectiva ya analítica, podamos ver al derecho no únicamente como un fin, sino como un medio de poder servir a la sociedad. Pero bueno, sin embargo, a lo largo de esta evolución, podríamos comentar que el derecho ha venido enfrentando una serie de tensiones, ¿sí? Y pues también en ese intento de poder dotar con certeza, con objetividad, con una seguridad jurídica. Pero bueno, también se trata de ir conociendo poco a poco esa visión que pueda privilegiar
bajo esta forma, cómo a través de este formalismo jurídico se encuentran fundamentados, ¿sí? También en la propia obra de Hans Kelsen, pero particularmente en la teoría pura del derecho, donde en este apartado nos propone una separación estricta en el derecho y la moral. Pero quiero comentar, o quiero iniciar comentando, que para Kelsen el derecho debe ser analizado como un sistema normativo autónomo. Debe estar también libre de consideraciones éticas, políticas, ¿sí? Sociológicas. Pero acá no puede pasar en alto lo que deberíamos manifestar, que la validez de una norma no depende de su contenido moral, depende de la creación conforme a los procedimientos establecidos, que se encuentren establecidos, o que se encuentren legalmente estructurados dentro de un sistema jurídico. Pero bueno, bajo este panorama, quiero mencionar que hoy por hoy el derecho corre el riesgo de transformarse en un mecanismo jurídico. Esto nos lleva a que en ocasiones se ha venido desvinculando de la experiencia humana que le da el sentido, ¿sí? Acá en este apartado quiero mencionar cómo entonces nuestro propio sistema jurídico puede comprender, puede ser asimilado como ese conjunto de normas tanto primarias como secundarias. Sin embargo, en la estructura, aunque ya sabemos que es funcional, no garantiza por sí mismo esa justicia de resultados. Pero bueno, dentro de este comentario que estamos haciendo, es importante también mencionar cómo la consolidación de ese formalismo jurídico ha venido dando lugar a una concepción del derecho. Y hoy muchos de nosotros vemos al derecho como ese sistema que es cerrado, como ese sistema autosuficiente y también lógico. Pero bajo esta visión, el juez se convierte en un aplicador de normas. Acá la función primordial del juez consiste en subsumir, ¿sí?, los hechos dentro de las categorías jurídicas preexistentes. Pero acá este modelo ha sido pues, muy criticado por Ronald Dworkin, ¿no? ¿Por qué? Porque él cuestiona la idea de que el derecho pueda reducirse a reglas. De hecho, en su obra de Dworkin sostiene que el derecho está compuesto no únicamente por normas, sino también por principios. Y estos principios tienen un peso moral y deben de ser considerados para cualquier toma de decisiones judiciales. Pero bueno, acá Dworkin nos señala que el juez no es un mero aplicador, sino también es un intérprete que debe buscar la mejor respuesta posible, bajo esa perspectiva que se garantice ya una integridad. Pero bueno, acá valdría la pena hacer la primera interrogante, ¿no? La primera interrogante es ver hoy qué estamos construyendo y qué estamos haciendo. ¿Será que puede existir legalidad sin justicia? Y esta pregunta central que emerge en este comentario es tan simple como también podríamos llamarla perturbadora. ¿Por qué? Porque ¿puede una ley ser válida y al mismo tiempo profundamente injusta? Entonces, yo creo que esta respuesta podría darse como algo afirmativo, ¿verdad?, a este interrogante. ¿Por qué? Porque ha sido desarrollada de una manera contundente por Radbruch, ¿sí? Y pues él menciona que tras la experiencia de ese régimen nazi, vino a formular la conocida fórmula Radbruch. Según esta conocida fórmula, menciona cómo es que la injusticia de una ley alcanza niveles intolerables. Y dicha ley pierde su carácter jurídico. Entonces acá Radbruch introdujo así ese límite moral. Por un lado, hablar del derecho positivo, reconociendo cómo la validez formal no puede ser el único criterio de legitimidad, pero también reconoce esta postura porque representa un punto de quiebre.
Por un lado, entre la teoría jurídica, donde se puede evidenciar que el derecho no puede desvincularse completamente de la justicia. Pero bajo este comentario, hoy quiero mencionar que como tal la historia jurídica ofrece múltiples ejemplos de normas y que también, pese a su propia validez formal, han sido utilizadas para justificar pues, prácticas discriminatorias o prácticas excluyentes o prácticas violentadas. ¿Y esto qué demuestra hoy en día? Demuestra que la legalidad por sí sola no es garantía de justicia. Y bueno, bajo este comentario quiero pasar a al siguiente rubro. Quiero continuar también mencionar, o quiero referir que aquí entra el apartado de la crisis del formalismo y el surgimiento del constitucionalismo. ¿Qué nos lleva a este punto? Que ante las propias limitaciones del formalismo, hoy en día surge una transformación profunda para esa concepción del derecho. Y esa concepción es el propio constitucionalismo. Este modelo introduce la idea de que el derecho debe de ser o debe de estar subordinado a principios fundamentales. Dentro de ellos encontramos la propia dignidad humana. Pero también aquí encontramos autores como Robert Alexy, donde menciona que estos han venido a desarrollar teorías que integran una dimensión normativa. De hecho, Alexis sostiene que los derechos fundamentales son principios que deben de ser ponderados en cada caso concreto. ¿Y esto qué implica? Implica que tenemos que estar preparados hoy en día para poder reconocer la complejidad y la realidad jurídica. Pero bueno, también podemos hablar lo que nos señala Luigi Ferrajoli, ¿no? Él planteó ese modelo del garantismo en el cual el derecho no solo debe de ser válido, también debe de ser justo, debe de ser respetuoso, debe de hacerse valer y garantizar los derechos fundamentales. Pero bueno, para este jurista, o sea, Ferrajoli, nos señala que la legitimidad del derecho depende en muchas ocasiones de su propia capacidad para proteger a las personas. Y acá tenemos que enfocarnos a las personas más vulnerables. Pero bueno, cada una de estas teorías, déjenme decirles que representan un avance significativo. ¿Por qué? Porque ya reintroducen esa dimensión humana en el derecho. Y no podemos dejar a un lado que lo generan sin poder abandonar cómo se debe de llevar a cabo esa propia estructura normativa. Pero bueno, acá déjenme también mencionarles que el problema del propio formalismo jurídico, el día de hoy, pues, o en nuestros días, no radica en su existencia, radica en su propia obstaculización. ¿Por qué? Porque cuando el derecho se concibe únicamente como un sistema de normas, se pierde de vista que su objeto es la conducta humana. Así es que, bajo este comentario, quiero referirles que la teoría egológica del derecho, que fue desarrollada por Carlos Cosío, propone una visión distinta, ¿verdad? Que el derecho no es la norma, sino la propia conducta humana. Y esta tiene que estar en interferencia subjetiva. Pero bueno, ¿qué nos lleva a mencionar o a analizar el día de hoy? Que hoy en día tenemos que tener una justicia empática. ¿Por qué? Porque en este escenario emerge o debería de emerger la necesidad de nuevos paradigmas, ¿sí? Acá no debemos pretender sustituir el derecho, sino únicamente complementarlo, integrarlo bajo una dimensión más humana en su aplicación. Imagínense si ustedes en este momento yo les dijera, ¿cómo vemos la justicia en este momento? Pues yo creo que
necesitamos urgentemente una justicia empática, ¿verdad? No una justicia técnica, no una justicia materialista, no una justicia que se base únicamente en la estadística. Hoy en día necesitamos que la justicia empática pueda analizar cada caso como una historia de vida, cada decisión que tenga un impacto humano y lógicamente también cada norma que deba interpretarse a la luz de la dignidad, ¿sí? Pero este enfoque se alinea específicamente a las corrientes contemporáneas. ¿Por qué? Porque pues yo considero que uno de los puntos más esenciales hoy en día es esta preocupación de que no vemos que nuestros sistemas estén humanizando cada día el panorama del derecho. Hoy en día se ha olvidado nuestra sociedad, nuestras instituciones, de incorporar elementos importantes, como por ejemplo involucrar la equidad, involucrar la propia proporcionalidad, fomentar y garantizar y ser sensible socialmente. Hoy en día no se trata únicamente de abandonar la objetividad, se trata de enriquecerlas. No se trata tampoco de sustituir la ley, se trata de comprender, de conocer, de familiarizarnos en ese propio contexto. Y cuando hablamos de la dignidad humana como eje del derecho contemporáneo, la dignidad humana se ha venido consolidando como un principio fundamental, ¿sí? La dignidad humana no es un concepto retórico, es un criterio normativo que orienta la interpretación, que debe de basarse en la debida aplicación y ejecución del derecho. Pero bueno, si hablamos de esta dignidad, hoy, ¿qué implicaría o qué debería de implicar? Debe de implicar que tenemos que reconocer a cada persona como un fin en sí mismo. Y como ese fin en sí mismo, ¿qué exige? Exige que el derecho hoy en día respete la autonomía. Exige también que el derecho hoy en día proteja sus derechos. Exige también que hoy en día se garantice esas condiciones de igualdad. Pero bueno, de acuerdo a lo que estamos mencionando, no quiero dejar atrás este otro apartado que se refiere a la objetividad, es decir, cuando la ley se vuelve un mecanismo. Y en esto quiero hacer una propia breve reflexión mencionando que durante muchos siglos el propio pensamiento jurídico ha venido marcado por una aspiración profundamente moderna. Pero bueno, acá nos queda que tenemos que convertir el derecho en un sistema que es objetivo, que sea racional y que sea predecible, ¿sí? Pero en ese intento por alcanzar la objetividad, ¿qué ha pasado? Digan ustedes, ¿qué ha pasado? O sea, el derecho lamentablemente ha asumido una forma que hoy resulta problemática, que hoy resulta injusta, que hoy más que enfocarse a analizar X o Y situación, en el derecho se ha convertido en un sistema, un mecanismo técnico. Pero bueno, tenemos que ver entonces, bajo esta tesitura, cómo el paradigma del formalismo jurídico, o sea, cómo el propio derecho es concebido como un sistema de normas de manera cerrada. Hoy en día tenemos que proponer que exista una precisión lógica, ¿sí? Hoy en día tenemos que analizar y que estudiar lo que hacía Hans Kelsen, que el derecho realmente sea puro, que esté separado de cualquier consideración, ¿sí? No tenemos que involucrar otras acciones secundarias. Tenemos que enfocarnos bajo una perspectiva que el derecho se interprete de acuerdo a la realidad, ¿sí? Que también conozcamos que el justo construye justicia.
el juez la aplica, ¿no? Y que en cada una de esas decisiones que se lleguen a realizar, pues eso no se trata únicamente de una deliberación, sino se trata de garantizar que las acciones o contextos operativos sean cada día más lógicos, ¿sí? Pero bueno, aquí la idea es que el derecho pueda operar con total objetividad, que pueda constituir cada uno de los pilares del formalismo jurídico, pero que de acuerdo a lo que establece Hart, el lenguaje jurídico también debe de presentarse inevitablemente como una textura abierta. ¿Y esto qué significa? Que las normas no puedan prever todas las situaciones posibles, ¿sí? Que siempre tenemos que estar preparados para atender casos difíciles, donde a veces la aplicación mecánica resulta insuficiente. Pero bueno, en estos casos, un juez no puede limitarse únicamente a aplicar la norma. Debe de interpretarla, debe de argumentarla. Acordémonos que toda interpretación implica una elección. Pero esto no revela una verdad fundamental, ¿sí? Acá nos lleva entonces a conocer cómo tenemos que ir generando una, una acción más lógica y más humanizada, ¿sí? ¿Qué nos lleva con esto? Nos lleva a que lamentablemente el juez como autómata viene generando una ficción peligrosa. Y yo creo que aquí es uno de los postulados más problemáticos del propio formalismo jurídico, ¿verdad? Que es la que el juez debe de actuar como un aplicador automático de la ley. Pero bajo este modelo, déjenme decirles, que el propio juez no interpreta, el juez debe de aplicar, ¿sí? El derecho no dialoga, el derecho se impone, ¿sí? Y la justicia no se construye, se deduce. Pero esta visión es la que lamentablemente es lo que se está aplicando hoy en día, ¿sí? Pero esta visión que ignora lo que les acabo de comentar, esta visión ignora qué realidad debe de analizarse o estudiarse, ¿sí? El juez, antes que nada, acordémonos, es una persona, es un ser humano. Y por lo tanto, debe de prevalecer en cada instancia, en cada resolución, en cada análisis, en cada propuesta, debe de identificar que tiene valores, que tiene experiencias, que tiene una comprensión del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juez debe de tener estos elementos, no debe de desconocerlos. Pero bueno, ¿qué nos lleva con esto? Nos lleva a que en ocasiones encontramos posturas o planteamientos donde hay situaciones que son cuestionadas, donde no se estudian, donde no se conocen cuáles fueron las experiencias históricas, donde se desconoce esas acciones familiares o esas acciones de cosmovisión de algunas comunidades, ¿sí? Pero bueno, no podemos también hacer un lado que hoy por hoy en ocasiones vemos abusos del derecho. Vemos situaciones o contextos de manera autoritaria, vemos que en ocasiones también los malos planteamientos que se hacen en un análisis, en una reflexión, en una argumentación, carecen de legalidad, carecen de transparencia y no cumplen con ese límite ético del derecho positivo. Pero bueno, pasando a otro apartado, quiero también referir que la deshumanización de la justicia lamentablemente está
está presente. Cuando hablamos de este apartado, ¿a qué me refiero? Que el derecho se reduce a una técnica, y cuando su aplicación se limita a un panorama operativo de normas, de procedimientos, ocurre ese fenómeno que no siempre es visible en esa superficie institucional, ¿sí? Pero esta, tarde que temprano, impacta profundamente en la vida de las personas. Y bueno, aquí es lo que comúnmente a veces percibimos, como académicos, como abogados, como sociedad que está percibiendo esa deshumanización de la justicia. Pero este proceso, déjenme referirles que no se manifiesta necesariamente en grandes fallos estructurales o en decisiones abiertamente arbitrarias. Por el contrario, creo que este panorama se produce de manera silenciosa, de manera cotidiana, casi siempre imperceptible en esa rutina de los tribunales. Y también lo vemos en el lenguaje jurídico, en la forma en que los operadores del derecho interpretan, en la forma también en la que los propios operadores del derecho resuelven los conflictos. Entonces aquí el problema no es la existencia de una técnica jurídica, ¿sí? Aquí es cómo se llega a ese panorama absoluto, ¿sí? Pero bueno, acá podemos mencionar que cuando una técnica desplaza a la humanidad, ¿qué pasa? Pues el derecho deja de ser un instrumento de justicia. Y este se convierte en un mecanismo únicamente de administración de casos. Así es que en esta dimensión, generando un análisis ya más profundo, podemos referir que todo conflicto jurídico es una historia humana y que detrás de cada expediente, detrás de cada situación, de cada afectación, de cada daño, de cada relación quebrada, de cada expectativa frustrada, existe una realidad completa. Hoy en día, bajo este marco de un derecho ya excesivamente formalista, pues estas historias son traducidas a categorías abstractas. En ocasiones, el lenguaje jurídico transforma esta experiencia humana en conceptos técnicos. Un ejemplo, el dolor lo convierte en un daño moral, o la exclusión se transforma en violación de derechos, o la desigualdad se reduce a las circunstancias del caso. Pero este proceso de traducción, aunque necesario para la propia sistematización del derecho, ha venido generando una distancia entre la propia realidad, entre su propia representación jurídica. Y ahí es como les mencionaba inicialmente lo que señalaba Pierre Bourdieu, que el derecho opera como un campo autónomo, pero este debe de producir su lenguaje, debe de producir sus propias reglas, lo que genera también la separación entre quienes dominan un lenguaje y quienes quedan excluidos. Pero esta violencia simbólica, ¿qué implica hoy en día? Implica que muchas personas no solo enfrentan una injusticia, sino también enfrentan la imposibilidad de expresarla en términos jurídicos, pero en términos jurídicos que sean comprensibles. Y bajo esto que estoy comentando, ¿será que todas las terminologías que vemos a nivel sistemas jurídicos en el mundo son comprensibles? Si vemos errores del juez, errores del abogado, errores del magistrado, errores del ministro de la Suprema Corte. Entonces, este conflicto deja de ser una historia y ya se convierte en un caso, en un número más, en un porcentaje más. Y si hablamos de una verdadera transformación en la procuración de justicia, ¿dónde queda? Pues se pierde. Se pierde esa parte esencial de la verdad. Y bueno, yo creo que uno de estos casos o una de las acciones de estos efectos más significativos de la propia deshumanización del derecho
es la transformación del individuo en una figura procesal. ¿Por qué? Porque la persona deja de ser vista en su complejidad, en su historia, en su contexto, en sus condiciones, y pasa únicamente a ser identificada en la función de su rol dentro de un proceso. Eres persona demandante, es demandado, es imputado, es víctima. ¿Y esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a una categorización. Sabemos que esto es necesario, ¿verdad?, para la organización de un procedimiento. ¿Sí? Pero, ¿qué reduce? Reduce la identidad del sujeto a una función jurídica. ¿Sí? Y bueno, o sea, esto nos incluye, bueno, esto podríamos decir, nos incluye a ese sistema jurídico. Y ese sistema jurídico que es técnico, tiende a clasificar, tiende a normalizar, tiende a controlar, tiende a simplificar la realidad. Así es que el derecho en ese contexto no únicamente regula conductas, sino también produce formas de identidad. ¿Sí? Y aquí fíjense que el problema no es la clasificación en sí misma, es lamentablemente la incapacidad para capturar, conocer y percibir cuál es esa complejidad humana. Imagínense ustedes, les comento en un caso civil, una persona que se acaba de divorciar de otra persona. ¿Será que tiene fuerzas para luchar, para demandar, para hacer el procedimiento correspondiente? O una persona que acaba de llevar a cabo o está por iniciar un juicio sucesorio, testamentario y intestamentario, pues viene de un dolor, está en un duelo, no sé, falleció su papá, falleció su mamá, falleció su esposo. ¿Será que está preocupado más por el procedimiento legal que por el procedimiento personal, sentimental? Ahora, si vamos a un panorama ya en contexto penal, hablemos de una violación. Cuando personas están entrevistando a la menor de edad o a la mujer que fue víctima de algún delito. O sea, ¿creen ustedes que tiene la mujer, o sea, todavía esas ganas de hablar y de ponerse a materializar todo, a revivir todas esas acciones o todos esos traumas por los cuales ella vive? Pues aquí, señores, que yo les comento que tenemos que generar una propia autorreflexión, que no debemos de distanciarnos de esas posturas humanas, no debemos de basarnos únicamente de un panorama estructural. Tenemos que conocer su lenguaje, tenemos que conocer su percepción, tenemos que conocer su sentir. ¿Sí? No todo dejarlo al propio tecnicismo, no todo dejarlo a la formalidad. ¿Sí? No todo dejarlo a la claridad normativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces ya cuando estamos en un proceso se vuelve ajeno. La participación la limitamos. Y cuando hablamos de justicia, seamos honestos. ¿Qué percibe la mayoría de nuestra sociedad hoy en día? Cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de derecho, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de garantías individuales, cuando hablamos de transparencia, de rendición de cuentas, de justicia, de equidad, de igualdad. O sea, la sociedad ya está, lamentablemente, considera que nuestras propias instituciones están mareadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos desarrollándonos en una desigualdad estructural. Estamos ante acciones o instituciones que a veces nos encontramos en un estado de indefensión más que de seguridad. Y aquí es cuando hablamos, bueno, ¿qué tipo de legitimidad tienen nuestras instituciones? ¿Será que tiene la capacidad? Hoy, ¿cómo vemos las personas? Las vemos capacitadas, las vemos con experiencia,
o simple y sencillamente fueron elegidas por dedazo. O sea, acá en México cuando hablamos por dedazo es por recomendación, porque alguien que está arriba tuvo un apadrinamiento y dijeron, bueno, que quede ir. O sea, ¿cómo hemos vuelto los procedimientos para la procuración y administración de justicia? ¿Será que los hemos vuelto en procesos y contextos más comunicativos e inclusivos? ¿O los hemos vuelto en panoramas más, más inquisitivos, más violatorios, más impositivos? ¿Sí? ¿Cómo vemos? ¿Será que realmente existe esa legitimidad? No, o sea, vemos efectos, causas, situaciones muy graves, ¿sí? Vemos deshumanización dentro del propio derecho. Vemos condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque frente al derecho, en ocasiones no vemos esa igualdad. Vemos profundas desigualdades. Y aquí les comento, o sea, no es lo mismo acceder a la justicia con recursos que sin recursos. Yo he tenido alguno que otro estudiante que me ha dicho, mire, profe, ¿sabe qué? Considero que la justicia es para los ricos, no para los pobres. ¿Sí? ¿Qué pasa también en materia del 14 y 16 constitucional, aquí de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos? Pues que tenemos que defendernos a través de una asesoría, una propia asesoría que sea jurídica. Pero la pregunta del millón es, ¿será que todos acceden a esa defensoría jurídica? ¿Será lo mismo tener un abogado privado o particular a un abogado de gobierno? ¿Será que va a tener el mismo compromiso? ¿Será que va a enfrentar el proceso desde una posición justa, equitativa, comprometida, con vocación? ¿O únicamente nos va a llevar más a un panorama de imaginación? Hoy, ¿qué promovemos? Hoy, ¿de qué igualdad hablamos? ¿Será que hablamos de una igualdad real? ¿O vemos instituciones que siguen reproduciendo las desigualdades? ¿Sí? Hoy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el derecho no reconoce la vulnerabilidad? Termina reforzando, ¿sí? Pero bueno, independientemente de estos puntos que estamos mencionando, quiero comentarles que el propio formalismo jurídico debe de concebir al derecho de otra forma, de abrir otros campos de análisis, de propuestas, de argumentación, de ser interpretadas, fundadas y motivadas, pero que se pueda construir la interacción social. No únicamente como ese conjunto de normas escritas, que porque dice esta estipulación de X o Y fundamento, así va a ser. No, tenemos que ir más allá de esa visión que nos permita conocer que cada situación, que cada conflicto complejo involucre múltiples dimensiones. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de un conflicto no es únicamente leer la Constitución, leer un código, leer una doctrina o leer la jurisprudencia. Hoy cuando hablamos de un conflicto, es ser partícipe de principalmente conocer la historia, conocer el dolor, conocer cómo fue esa ruptura en la convivencia. ¿Por qué? Porque yo digo que solo a través de esta propia comprensión vamos a exigir un cambio en la forma de abordar cada caso. Hoy les comento en serio, de manera muy honesta a cada uno de ustedes, que un operador jurídico o un arquitecto jurídico
ya no debe limitarse a identificar normas aplicables. Debe de comprender el contexto, debe de conocer las circunstancias, debe de conocer cuáles son las consecuencias también de sus propias decisiones. Y si hablamos de sus decisiones, es hablar de las buenas o por otro lado de las malas, ¿no? Y acá esto nos lleva a también identificar cómo podemos ir desplazándonos hacia el centro del derecho. ¿Sí? ¿Qué nos lleva con esto? ¿Qué vemos hoy comúnmente? Hoy pareciera como que el derecho únicamente está involucrado a concebirse únicamente como una estructura, como una estructura que sea fija, pero no. El derecho tenemos que concebirlo como una experiencia humana, que pueda reconocer, que sea un proceso constante de transformación, que sabemos que el derecho, las reglas, las normas y todo lo que es parte de esta procuración y administración de justicia, tiene que venir mediante un análisis, y este análisis tiene que influir a través de los cambios sociales, a través de los cambios culturales, a través de los cambios políticos. ¿Sí? Pero esta idea nos tiene que llevar más allá a percibir que el derecho vivo se manifiesta en una práctica social, se manifiesta en la costumbre, se manifiesta en una decisión judicial, se manifiesta en nuestras relaciones diarias. ¿Sí? Y esta dimensión ética del derecho nos lleva a que tenemos que reconocerlo como una experiencia humana, que introduce por un lado la ética, que debe de reconocer las decisiones jurídicas, pero también deben de venir implicadas bajo tres aspectos importantes. En un primer criterio podríamos hablar de la responsabilidad. En otro panorama podríamos hablar de la misma sensibilidad. En otro rubro podríamos hablar de la conciencia y sus propios efectos. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, me gustaría comentar este apartado, la dignidad humana en el siglo XXI. Y como hace rato mencionaba, la dignidad humana no es un concepto ornamental dentro de un discurso jurídico, tampoco es una expresión retórica, y mucho menos es un principio decorativo. ¿Sí? Cuando hablamos de la dignidad humana tenemos que conocer que estamos hablando de un fundamento ontológico, que estamos hablando de la ética, que estamos hablando de un criterio normativo del derecho. Así es que cuando hablemos de dignidad, es que tenemos que percibir que es hablar de un valor intrínseco de la persona, de su condición, de su derecho, de las formulaciones, de la autonomía de cada persona. ¿Sí? Pero bueno, o sea, la dignidad en sí debemos de involucrar que cuando un sistema jurídico no proteja a la dignidad humana, estaríamos hablando que carece de legitimidad. No sé por qué esto se asemeja al sistema que estamos o que impera en México. ¿Sí? Estamos hablando de ese sistema que impera en México en algunas instancias. ¿Por qué? Porque a veces no se opera con eficiencia. ¿Sí? En ocasiones también no se garantiza el respeto a la persona. En ocasiones se pierde la justificación ética. ¿Y qué sentido le da Luigi Ferrajoli? Pues él sostiene que esa validez del derecho no puede separarse de su propia legitimidad. ¿Por qué? Porque por un lado, para el propio garantismo, el derecho no solo es un sistema de normas, sino también es un sistema de garantías que está orientado a proteger los derechos fundamentales. Pero ¿esto qué debería de implicar?
que la ley no es legítima por el simple hecho de existir. La ley es legítima por su capacidad de proteger a la dignidad humana. ¿Sí? Así es que lejos de ser la dignidad humana, lejos de ser un concepto abstracto, tiene una dimensión operativa en el derecho. ¿Por qué? Porque para mí no únicamente es un valor, para mí es un principio jurídico vinculante. ¿Por qué? Porque por un lado tiene que hablarse de la interpretación, pero por otro lado también se tiene que hablar de la aplicación de las normas. ¿Sí? A través de esto tenemos que ver cómo debe de funcionar adecuadamente los principios, cómo esta propia ponderación debe de dejar de ser mecánica, ¿sí? Al contrario, debería de ser deliberativa. Así es que la dignidad en ese contexto debe delimitar a ese poder del Estado. Debe también de proteger la autonomía individual. Y como un órgano orientador, debe de orientar la resolución de cada conflicto. ¿Sí? Pero bueno, hoy por hoy, si hablamos del panorama del siglo XXI, hablamos de ciertas exigencias que hacen falta, ¿sí? Como por ejemplo, analizar o estudiar el criterio de los derechos humanos, que realmente sean más efectivos, o hablar del acceso real a la justicia, o hablar de la igualdad sustantiva, o hablar también del propio reconocimiento de las diferencias. ¿Sí? Pero bueno, yo creo que cada una de estas, si hablamos de los derechos humanos, pues aquí no es únicamente, no únicamente se trata de ser meras declaraciones formales, sino de percepciones reales, donde se garantice ese ejercicio. ¿Sí? Es decir, hoy, ¿qué podíamos ver que hace falta? Hace falta miles de cosas, ¿no? Pero bueno, se me viene a la mente que realmente implique tener o considerarse políticas públicas adecuadas, instituciones que sean eficaces y eficientes para la procuración y administración de justicias, mecanismos de protección que sean accesibles. Si hablamos por otro lado del acceso a la real justicia, pues aquí implica que las personas, realmente todas las personas, puedan acceder a ese sistema jurídico en condiciones iguales. ¿Esto qué supone? Que debería de eliminarse las barreras económicas, que deberíamos de superar los obstáculos culturales, que deberíamos de garantizar la asistencia jurídica. ¿Sí? Pero bueno, también hablamos de esa igualdad formal que, perdón, que debemos de tratar a todos por igual. Pero ¿qué pasa? Pues aquí resulta insuficiente en contextos de desigualdad estructural. ¿Por qué? Porque la dignidad exige una igualdad sustantiva, que reconozca las diferencias, que actúe verdaderamente para corregirlas, ¿no? O el reconocimiento de las diferencias. Cómo ese derecho contemporáneo debe de reconocer la diversidad cultural, social, la económica, la de género. Así es que cuando nosotros hablemos de la dignidad, esto debería de implicar involucrarnos en respetar las diferencias, en garantizar que no sean motivos de discriminación. ¿Sí? Pero bueno, con esto quiero, ya para ir culminando esta pequeña presentación, quiero comentarles que hoy en día veo que la figura del juez se encuentra en el centro de las transformaciones más profundas del derecho contemporáneo. ¿Por qué? Porque hoy resulta ya insostenible afirmar que el juez puede limitarse a aplicar la ley de manera automática. Hoy, como vemos la complejidad de estos conflictos contemporáneos, vemos la expansión de los derechos fundamentales, vemos la necesidad de las decisiones. Pero hoy tenemos que
que dejar de convertirnos en jueces mecánicos a jueces interpretativos. ¿Qué refiero con esto? Que la idea del juez como la boca de la ley ha sido superada por concepciones que reconocen un carácter creativo de la función judicial. Así es que en este apartado sabemos que el juez no debe descubrir simplemente la solución jurídica, debe de construir una argumentación sólida, ¿sí? Debe de comprender el sentido profundo de la norma. Y ya les decía hace rato cuál debe de ser este contexto. Contexto social, los principios constitucionales, las consecuencias de decisión. Hoy en día el juez debe ser mediador entre la norma y la realidad. O sea, independientemente de la interpretación, el juez contemporáneo también debe de cumplir con una función mediadora, que se sitúe en ese punto de tensión, por un lado entre la norma, por otro lado entre la realidad. Pero sí es esencial identificar esa experiencia humana. Hoy tenemos que conocer cómo somos parte de esa escucha activa, ¿sí? Cómo podemos comprender el contexto, cómo podemos ser sensibles a esas acciones que estamos involucrados. Pero cuando hablamos del juez también podemos hablar de ese marco del constitucionalismo contemporáneo. ¿Por qué? Porque el juez asume un rol fundamental, el de garante de la dignidad humana. Y eso es lo que no vemos hoy en día. ¿Esto qué implica? Implica que su función no únicamente se limite a aplicar normas, sino asegurar dichas normas se interpreten y se apliquen de manera compatible en base a los derechos fundamentales. ¿Sí? Hoy, ¿qué vemos? Si vemos la postura de que decía Luis Ferrajoli, el juez es un actor clave en la protección de los derechos. ¿Por qué? Porque su labor consiste en hacer efectivos los límites del poder y garantizar las libertades individuales. Entonces, en este caso, en este sentido, el juez, ¿qué le corresponde? No es neutral frente a la injusticia, ¿no? Debe estar comprometido con la realidad. Hoy tenemos que hablar de jueces que tengan empatía, ¿sí? Jueces que apliquen la ley, que comprendan el contexto, que decidan con sentido de responsabilidad y de justicia. ¿Por qué? Porque la empatía nos va a permitir evitar decisiones desproporcionadas. Nos va a permitir reconocer situaciones también de vulnerabilidad y nos va a permitir humanizar los procesos judiciales, ¿sí? Hoy en día, si hablamos de esto, es también enfocarnos a que debemos de tener una responsabilidad que nos genere argumentación sólida, que nos genere transparencia, que nos genere un control institucional. Hoy existen muchos desafíos, ¿sí? Vemos la tecnología, vemos la inteligencia artificial, pero independientemente de todo esto, tenemos que crear en el juez del siglo XXI, reducir esa formación indistinta. Hoy tenemos que abrirnos ante esos propios cánones y decir que el conocimiento técnico del derecho no lo es todo. Se necesita una formación integral. Y esto abarca la ética, esto abarca la filosofía del derecho, esto abarca la sociología, esto abarca los derechos humanos. Entonces, a manera de conclusión, estimado y amable auditorio, considero que el juez del futuro se encuentra en una propia posición compleja, pero también fundamental. Por un lado la ley y por otro lado la conciencia. No puede ignorar la norma, pero tampoco puede ignorar a la persona. Su tarea esencial consiste en equilibrar ambos elementos
donde se pueda construir decisiones que realmente sean legalmente correctas, que sean humanamente justas. ¿Por qué? Porque la verdadera grandeza del derecho no reside en su rigidez, reside en su capacidad de adaptarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos que perder esa propia conciencia hoy en día, ¿sí? Hoy tenemos que facilitar los procesos, tenemos que ser más apegados al tema de la humanidad más que de la estadística. Hoy tenemos que buscar un equilibrio y ese es uno de los grandes retos, ¿sí? Tenemos que apoyarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser partícipes de esa decisión. Hoy no basta con comprender el derecho, es necesario transformarlo. Es necesario generar entonces una reflexión jurídica para analizar las desigualdades, ver al derecho, ver el contexto estructural más ético, más humanístico, menos mecanizado y transformar las instituciones. Transformarlas de una manera que sea más accesibles, que sean más humanas, que sean más cercanas al ciudadano, ¿sí? Que realmente no únicamente sea para resolver los conflictos, ¿sí? Que sea ese escenario para buscar niveles extraordinarios de desarrollo técnico, pero que podamos perfeccionarlo y podamos consolidarlo bajo un panorama más legítimo. Es decir, el derecho debe de ser humano, debe de ser sensible y debe de ser profundamente comprometido con la dignidad. Este sería mi comentario y mi participación, estimada doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a pedirle al doctor Map Silva que por favor encienda la cámara, a efectos de tomarnos una fotografía. Doctor, aquí son las 5 de la tarde con 13 minutos en Ecuador. Son las 7 de la noche con 13 minutos allá en Brasil y allá donde usted, doctor, son las 4, ¿verdad? 4 con 14. Sí, doctora. Sí. 4-14. Primero tomémonos una fotografía y luego sí vamos a continuar de alguna manera con el evento. Allá ya tenemos aquí en pantalla el doctor. Doctor Map, solamente para verificar el audio que esté bien. Hola, ¿está escuchando? Sí, sí, sí. Sí, perfecto, doctor, perfecto. A ver, ahora sí vamos a tomarnos una fotografía. Ustedes también cáptenla allá y me la envían también, a ver cuál está mejor. Muchísimas gracias. Bueno, doctor José Gálvez, muchísimas gracias por haber participado dentro de este Congreso Multidisciplinario Permanente, Congreso totalmente gratuito, con 43 avales, de los cuales 13 son universidades, evento que está siendo transmitido en vivo en Facebook a través de la página Abogada Carolina Ramón Ecuador, también en el canal de YouTube con el mismo nombre. Los eventos permanecen ahí para que lo puedan ver en cualquier momento los estudiantes. Y pues queremos agradecer a cada uno de los ponentes que ha participado el día de hoy por su puntualidad, por el contenido de sus diapositivas y por los temas muy interesantes. 7 horas y media Muchas gracias, llevamos doctora. transmitiendo este Congreso Multidisciplinario Permanente. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor José Gálvez. Un abrazo desde México. Hasta pronto. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Un abrazo, un abrazo. Gracias. Doctor Maps, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes. Bueno, buenas noches allá donde usted. A ver si puede encender la cámara, doctor Maps. Comentarle que estamos transmitiendo desde las 10 de la mañana, hora Ecuador, en este congreso. Y bueno, ya llevamos varias horas
transmitiendo. Doctor Max, cuénteme desde dónde nos está saludando, qué hora es allá en su país. Cuénteme. Está apagado el micrófono. Então, estou saludando aqui da capital federal do Brasil, que é Brasília, e por aqui são as 19 horas e 16 minutos. Claro que sí, doctor. Doctor, cuéntanos, por favor, acerca de su formación académica y su experiencia profesional. Por favor, adelante. Ó, inicialmente, sou conhecido como Dr. Max Silva. Meu nome completo é Maximilian César da Silva Moreira de Araújo. Sou advogado, fui professor de Direito Penal e Processual Penal. Tenho MBA em Gestão, Cumprimento e LGPD por a Universidade Uninassal, que estou em curso. Tenho especialização em Direito Penal e Processual Penal, em Direito Constitucional, por o Instituto Eupídio Donizete, e por uma outra instituição avaliada em Minas Gerais. Sou advogado há uma certa quantidade de tempo, tenho bastante experiência em defesas de processos judiciais em médio penal, especialmente também na defesa da defesa. Hago diversas participações em eventos jurídicos em la calidade como conferencista, ponente e também, principalmente, na categoria de oyente. Tenho uma vasta também contribuição de participação em instituições jurídicas, como a Academia Internacional de Letras Jurídicas, Academia Brasileira de Ciências, História, Artes e Literatura, ABRACE, a Câmara Brasileira de Cultura, chamada de CBC, o Instituto Cultural Português, que sou membro benemérito, o Instituto Ibero-Americano de Compliance e muitas outras instituições, incluso também uma contribuição específica em loja maçônica, e tanto por meio de organização de estúdios, de ocupação de cargos e outras atribuições específicas, e recentemente recebi um espaço em uma academia maçônica de letras em la calidade como acadêmico imortal dessa instituição, ou seja, um membro definitivo do quadro, com mandato vitalício. E assim, tenho muitas outras contribuições, por exemplo, em la calidade de escritor, pois eu escrevo livro não só em la questão do direito, mas principalmente livros enfocados em romances históricos e com histórias específicas, especialmente um que escrevi da Amazônia de 1897, que é um livro histórico e que pus com alguns personagens específicos que contribuíram na época do ciclo da borracha. Assim, muitas graças por essa primeira parte. Gracias, doctor. Voy a mencionar algunos de los avales que nos están acompañando en este Congreso Multidisciplinario Permanente, como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de México, la Universidad Tecnológica Intercontinental de Paraguay, la Fundación Universitaria San Mateo de Colombia, la Fundación Universitaria San Martín de Colombia, también la Universidad Uniciencia de Colombia, el Centro Universitario de las Casas México, el Colegio de Morelos México, que es una institución universitaria, la Comunidad de Especialistas de Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa, la Asociación Brasileña de Abogados Criminalistas, el Colegio de Doctores en Derecho del Instituto Superior de Derecho Penal,
También otras instituciones como la Federación de Colegios de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela, la Asociación de Abogados Penalistas de Paraguay, el Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores de Nicaragua, la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario, el Colegio de Defensores Públicos Federales de Tijuana, México, otras instituciones como la Asociación Civil de Discapacitados de la Costa de Argentina, la Fundación Cabildo Abierto Discapchaco de Argentina, la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, Derechos Humanos, Mediación y Criminología en Iberoamérica, el Colegio de Doctores en Ciencias Jurídicas de Iberoamérica, el Frente Nacional de Mujeres con Deficiencia de Brasil, la Comisión Internacional de Protección y Ejecución de Derechos Humanos, la revista Primera Instancia y otras instituciones que nos están acompañando para este evento académico formativo, como la Uniagraria, la Ariandina, también la Universidad Webster de México, Universidad Iberoamericana de México, la Universidad Tecnológica Intercontinental de Paraguay, la Fundación Universitaria San Martín, también la Institución de Educación Superior Sapienza, el Instituto Pacífico Norte, que es una institución universitaria de Perú, siendo en total 43 avales académicos, de los cuales 13 son universidades. Doctor, bienvenido y por favor vamos a comenzar con su intervención. Adelante. Muitas graças. Inicialmente, hago mis saludos a los hermanos argentinos e a los brasileiros por estarem sempre apoiando, lutarem também cada vez mais ao meu lado e estiveram sempre por aqui, especificamente em las atividades. Saludos cordiais a los latino-americanos, europeus e de outros países também que estão em localidade como oyentes e participantes deste ciclo de eventos. Hago meus cumprimentos especial à Sua Excelência, doutora Carolina Ramon, por essa coordenação excepcional desta atividade. Saludos cordiais. E também meus saludos cordiais a Cuba, pois é o país de origem de minha esposa e de seus familiares, e assim é um país guerreiro, um país que luta a todos os momentos em pró da vida social, especialmente de los cubanos. Mis saludos especial. Agora, vou fazer minha ponência em português, devido à bandeira, né, específica de que estou em localidade de ponente, é de Brasil. Mesmo sendo ali um coração argentino, especificamente eu gosto por torcida pela seleção mundial de Argentina, pero sou também brasileiro. Meus saludos. O tema da minha palestra vai ser a respeito dessa parte do exercício da advocacia criminal em defesa de processos que envolvem branqueio de capitais e também oriundos em crimes vinculados ao white collars, ou seja, crimes do colarinho branco, que envolve essa parte de crimes contra a ordem financeira, quando são feitos por réus com alto poder aquisitivo ou com poder, ou que façam parte do poder público. Inicialmente, venho a destacar de que o direito penal ele sempre deve ser visto com última ratio, ou seja, ele deve sempre ser executado na última instância, no último momento, ou seja, de forma subsidiária a outros ramos do direito. Ocorre que essa é a premissa básica, mas, em razão, em muitas legislações, bem como também em muitos comportamentos gerados por agentes públicos, torna o direito penal como uma prima ratio, ou seja, surge imediatamente, surge já para ser aplicado já de antemão, sem nem ser socorrido as outras áreas do direito. Quando, por exemplo, envolve em caso de desvios de questões de verbas públicas, entre outras questões, sempre há uma rotulação de que os acusados já devem ser considerados culpados, antes da sentença penal condenatória. Ocorre que
há um princípio constitucional que também é aplicado no processo penal, no direito penal brasileiro de uma forma geral, chamado princípio da presunção da inocência, que diz claramente de que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Aí vocês perguntam, esse fato é comum também no país de vocês? Também, pois é um princípio universal e que está presente, por exemplo, em muitas outras legislações internacionais, que são aplicadas também em casos da CIDH, entre outras, aquelas convenções internacionais e muitas que embasam e apresentam como o princípio da presunção da inocência como um elemento basilar das relações sociais e jurídicas, ou melhor dizendo, das relações socio-jurídicas. Então, diante desse contexto, diante desse elemento imperativo que vem a ser o princípio da presunção da inocência, devemos compreender de que nem toda pessoa que está sendo acusada de um ato de improbidade administrativa ou de algum dano ao erário público ou de alguma situação que envolva, por exemplo, a participação de algum tipo, ou seja, a participação em algum tipo de delito, ou seja, da prática de algum crime, ou seja, nem todas essas pessoas que estão sendo acusadas, elas são de fato adiante condenadas, pois há uma larga quantidade de pessoas que vêm ser, por exemplo, absolvidas, seja por insuficiência de provas, seja por ser comprovado devidamente a inocência daquela pessoa que esteja envolvida, ou como no espanhol fala, involucrada em acusação de crime, mas também há outra possibilidade, da pessoa conseguir uma nulidade processual por violação de algum princípio e garantia fundamental, que venha a ser, por exemplo, o devido processo legal. Porque, infelizmente, no sistema penal, eu posso dizer que praticamente, assim, em diversos lugares, a ânsia pela condenação, ou seja, a vontade de condenar, ela fala até mais alto do que o segmento e respeito às normas jurídicas. Até porque há uma rotulação de que o acusado ele é um criminoso. Ou seja, há uma pecha, né, de que o acusado é um criminoso. Também há um rótulo, ou seja, uma naturalização de que todos os acusados eles têm que serem despojados de direitos, completamente. Há uma rotulação que por diferentes segmentos da sociedade que destacam esse ponto. O que é totalmente em contramão à realidade jurídica e é algo comum esse tipo de comportamento, por exemplo, de que acusados devem ser despojados de direitos, a figura do direito penal do inimigo, que é uma doutrina jurídica que surgiu na Alemanha, que ainda possui resquícios daquela época da Alemanha nazista, mas, infelizmente, essa doutrina ela acaba se impregnando em alguns segmentos da sociedade, etc. Eu não digo que alguns desses segmentos da sociedade que tratam, por exemplo, acusados, que despojam acusados de seus direitos, eles sejam com ideologias nazistas. Jamais direi isso. Ou seja, nem todos. Mas alguns seguem essa ideia do direito penal do inimigo, que é uma ideologia que surgiu na Alemanha e que já ainda vinha de uma forma carregando resquício de uma ideologia daquela época da Alemanha nazista, e aí, infelizmente, acabam, de certa forma, se contaminando com a ideologia. Destacando de que, na época da Alemanha nazista, pessoas que eram de grupos étnicos distintos à questão
de alguns alemães na época eram considerados inimigos. Eram jogados em campos de concentração e despojados completamente de seus direitos e garantias fundamentais. E muito daquela população da época da Alemanha nazista, eles naturalizavam violações de direitos contra aquelas pessoas que estavam nos campos de concentrações, pois eram considerados inimigos de quase que a totalidade dos povos. E vemos o estrago que fez na história do mundo todo aquele cenário do que ocorreu. Mesmo ocorrendo o processo de desnazificação, mas o processo de desnazificação deveria ocorrer também contra ideologias do direito penal do inimigo, pois o direito do penal do inimigo ele carrega resquícios da época da Alemanha nazista, infelizmente. Mas trazendo agora ao contexto da presente palestra tudo isso, simplesmente ninguém poderá ser considerado culpado senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Simplesmente, para que uma pessoa seja considerada um criminoso, tem que ter uma sentença judicial que já transitou em julgado. Ou seja, acabou tudo. Mas, aqui no Brasil, essa questão é um pouco relativa do trânsito em julgado. Eu acredito que em outras partes do mundo também, pois aqui no Brasil há um recurso chamado revisão criminal, que ela consiste em reavaliar um caso judicial, porventura, após o surgimento de novas provas, que, por exemplo, corroboram com a comprovação da inocência daquela pessoa que chegou a ser acusada, julgada e condenada em diversas outras instâncias ou em apenas uma instância. E aí a revisão criminal tem a possibilidade de restaurar o status quo daquela pessoa que foi alvo de uma condenação. Seja uma condenação injusta, seja uma condenação lastreada em elementos ilícitos, que contaminam completamente o devido processo legal. E assim, temos toda essa situação que acaba influenciando isso. Aliado a essa pecha do direito penal do inimigo, temos a atuação de meios midiáticos que acabam divulgando identidades de pessoas acusadas como se estas fossem culpadas de forma definitiva, o que alimenta um clamor social pela estigmatização daquela pessoa, pela perseguição daquela pessoa, e especialmente pela aplicação do direito penal do inimigo, no caso em concreto, ou seja, para despojar aquela pessoa dos direitos e garantias fundamentais. Uma vez ocorrendo esse resultado de despojar uma pessoa de seus direitos, infelizmente, há casos de que outras partes do processo, assim representadas pelo Estado acusador, que no Brasil se chama promotorias, e no meio latino fiscalias, infelizmente, elas também há possibilidade de abusos de direitos praticados por acusadores, que subtraem qualquer um direito dos acusados, buscam de toda maneira legitimar acusações desprovidas de lealdades processuais, bem como também desprovida de qualquer um valor jurídico, ou seja, acusações que estão fora da lei, ou seja, que não seguem a lei processual, por exemplo, brasileira. E assim alguns acusadores tentam passar de tudo que é forma por cima da própria lei, ou seja, isso que é uma verdadeira questão. O grande problema está em que, se algum magistrado fugir da ideia da legalidade, fugir da ideia do devido processo legal e simplesmente só observar a parte de acusação de um lado, ou seja, de acusadores, e não observar argumentos da defesa. No Brasil, eu experimentei atuação num processo extremamente difícil, extremamente doloroso, extremamente letal. Letal para a parte, letal para a defesa, e extremamente nocivo e letal também para os familiares do acusado. O caso girou em torno de
Um acusado que foi acusado de promover, na qualidade como integração de organização criminosa, porém, toda acusação, desde o momento que do órgão da polícia, ou seja, da polícia, ou seja, o órgão investigativo, passaram por cima, usaram elementos relacionados a outra pessoa que não era sequer o cliente constituído, rotularam de toda maneira um membro da polícia que generou todas as acusações. Ele criou um contexto factoide, um contexto deveras efetivamente criminoso, pois ele tentou imputar falsamente a prática de um crime àquela pessoa que foi acusada, que na verdade é uma vítima de uma trama delituosa orquestrada inicialmente por parte de um delegado este que, infelizmente, ele partiu para um outro plano, ou seja, não está mais na vida terrena, pois faleceu devido à depressão e à tristeza, infelizmente. E aí não pôde simplesmente resistir aos efeitos de um possível processo criminal em desfavor do integrante da polícia que iniciou a acusação em desfavor do cliente. Adiante, acusadores, formados por membros do Ministério Público, seguiram fartamente as acusações e buscaram legitimar uma por uma daquelas acusações falsas, fraudulentas que foram realizadas em desfavor do cliente. Houve um vazamento seletivo da identificação do cliente para os médios, para o meio da imprensa, que em espanhol chama-se prensa, e ocorreu todo o vazamento, tudo aquilo com sentido, com o objetivo de quê? De prejudicar a figura do acusado, para rotular o acusado como um condenado perante a sociedade. O acusado informou a situação dessa violação de dados processuais, ou seja, do crime de violação do sigilo funcional, informou isso dentro do processo e o juiz que atuava no processo na época, não tomou a sua devida ação, ou seja, deixou o fato acontecer, o que é um fato também extremamente grave que aconteceu. Seguiu em diante. Seguiram como se fosse uma máquina em busca da condenação do acusado de toda maneira possível. Mas a defesa não ousou abaixar a cabeça diante das fartas ilegalidades processuais, procedimentais, especialmente de atuação dos agentes públicos que estavam ali situados na função de acusadores e julgadores também. E a defesa recorreu, inicialmente, de todas as formas possíveis, recorrendo de toda maneira, e chegou o momento que alguns acusadores tiraram sarro dos recursos da defesa, mencionando de que, simplesmente nas palavras, de que a defesa estava com delirantes visões persecutórias. E aí, simplesmente, requereu, em desfavor do cliente constituído, a aplicação de multas exorbitantes apenas pelo cliente estar contestando, estar apresentando recursos legítimos. Ocorre que, a contragosto da acusação fajuta, o recorrente recorreu a instâncias superiores, assim representadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que é um órgão jurisdicional aqui no Brasil, e esse órgão jurisdicional simplesmente dissolveu o procedimento de busca e apreensão, declarando ilegal a decisão que o juiz determinou aquele procedimento de busca e apreensão em desfavor do cliente constituído. Ou seja, simplesmente quis dizer, o juiz de primeiro grau jamais era para ter aceitado a representação policial, pois ela estava desprovida de fundamentos jurídicos. Não havia justa causa, não havia crime por parte do
do acusado, ou seja, não havia crime por parte do cliente constituído, ele era inocente. Não havia qualquer indício de participação daquele cliente em organização criminosa, em qualquer outra situação. Ou seja, mesmo não havendo isso, mas o juiz aceitou aquela representação fajuta desenvolvida pelo membro da polícia. E referendado por membros do Ministério Público, que são, em espanhol, de fiscalia. Ou seja, não era para o cliente ter sido alvo daquele procedimento de toda uma operação policial que constrangeu o cliente, expôs o cliente perante terceiros, ocorreu um vazamento da identidade do cliente e jamais apuraram um crime de violação do sigilo funcional, ou seja, houve a naturalização daquela violação. E, da mesma forma, a rotulação daquela pessoa perante a sociedade como um criminoso, um integrante de uma organização criminosa. Mesmo sem ele ser, mas ele foi isso. Adiante, após esse recurso do órgão superior, houve o ingresso de outro recurso que gerou na nulidade, no trancamento da ação penal, ou seja, numa nova decisão. Não era para o cliente ter sido processado e julgado. Não havia nenhum elemento que evidenciasse a prática de um crime. Novamente, uma derrota para os acusadores e, principalmente, uma vitória da verdade. Uma vitória efetuada pela defesa em prol do cliente constituído. Esse caso prático evidencia de que o princípio da presunção da inocência ele deve ser o máximo. O devido processo legal é a outra máxima que deve ocorrer. E, basicamente, seguir a regra do jogo, seguir o direito. Pois não adianta acusar, não adianta julgar se não segue o direito, pois não tem legitimidade esse procedimento. E esses casos, trazendo a parte do branqueio de capitais, ele está intimamente relacionado, por quê? Em muitos casos, infelizmente aqui no Brasil, para que possam manter uma pessoa presa ou sustentar uma acusação, simplesmente já coloca, integrante de organização criminosa, lavagem de capital de organização criminosa, pertence, é membro, é isso, então deve ser despojado dos direitos, já deve ser acusado, já deve ser colocado ali na prisão, já deve ser colocado em tranca. Coloco dessa maneira. E buscam também, há muitos casos de que buscam fazer isso, ou seja, é um desafio grande da defesa. Outro desafio é saber trabalhar numa defesa de um processo de magnitude como essa, pois não é um tipo de defesa que juristas sem aquele grau de experiência, ou mesmo com experiência, mas se não tiver uma determinação, uma força de vontade, um traquejo efetivo ali naquele tipo do trabalho, principalmente o enfrentamento da acusação ou eventualmente de algum julgador que haja de uma maneira que denote suspeição ou impedimento para processar e julgar um determinado caso, ou seja, se não ocorrer isso, simplesmente a derrota, simplesmente a condenação, simplesmente a segregação daquela pessoa, tanto da vida em sociedade, quanto da história de vida daquela pessoa, pois a rotulação como criminoso é um problema imensamente complexo e efetivamente subsistente. E isso é uma situação que exige também não apenas um trabalho por parte da defesa, mas a busca por diversos segmentos jurídicos para que possam se capacitarem por exemplo, julgarem ou efetuarem investigações ou análises específicas referentes à figura de participação em organização criminosa ou lavagem de capitais, entre outras questões, justamente para que não criminalizem ou relativizem acusações indevidas, acusações injuriosas, acusações simplesmente só pela letra pura da lei, sem analisar o caso concreto de forma ali específica. Ou seja, precisa investigar, precisa agir e precisa
ter um resultado de uma maneira certa, de uma maneira absoluta. Pois nada adianta fazer tudo isso, montar acusações, se não há um julgamento ali adequado. E é claro, né, de que a forma como eu estou falando dessa maneira não é o garantismo absoluto a todos os casos, especificamente não, pois eu, na qualidade como jurista, como que trabalha nesse procedimento de compliance, dessa parte de gestão de riscos, entre outras questões assim também atinentes no direito penal econômico, entendo de que, se for comprovada a participação de uma pessoa numa prática criminosa, tem que ser condenado, tem que restituir o dinheiro, tem que ter uma demonstração daquela condenação de uma maneira pedagógica para também influenciar no melhor funcionamento da vida em sociedade. Mas, para ter isso, tem que seguir o devido processo legal, tem que seguir o respeito aos direitos e garantias fundamentais que são atinentes a qualquer uma pessoa na vida e sociedade. Mesmo a pessoa presa, mas ela possui o direito à dignidade, o seu direito ao devido processo legal, entre outras questões. Assim, muito obrigado pela atenção de todos e de todas. Gracias, doctor Mapsilva. Gracias por su participación del Congreso Multidisciplinario. Aquí son las 5:47 aquí en Ecuador. Y pues recordar que este evento es totalmente gratuito, Congreso Multidisciplinario Permanente. Agradeciéndole, doctor, por su participación y por su tiempo dentro del mismo. Un abrazo acá desde Ecuador hasta Brasil. Muchas gracias. Abraço. Gracias.